Shalom, ¿cómo estáis? Bienvenidos a 10 minutos de sentido, un poco de Torah, vitamina para el alma. ¿Cómo estáis? Esta semana leemos en Perashat Shlach Lecha uno de los momentos más dramáticos para el pueblo de Israel en su salida desde Egipto hacia la tierra de Israel. El momento en que el pueblo de Israel manda espías a la tierra de Israel para investigar la tierra, para investigar a las personas que viven en la tierra, para preparar su conquista. Y ellos, los 12 príncipes de las tribus de la tierra de Israel, lo mejor del liderazgo, habían sido mandados a la tierra de Israel, pero vuelven con malas noticias. Le cuentan al pueblo de Israel de que será muy difícil conquistar, de que la gente son grande, que las casas son inconquistables, y solamente 2 de ellos, Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné, traen una esperanza para el pueblo de Israel. Y de hecho el pueblo de Israel es castigado con 40 años de quedarse en el desierto, y poco a poco va muriendo toda esa generación. En verdad existen 2 pecados, 2 transgresiones, no me gusta la palabra pecado, 2 transgresiones del pueblo de Israel que son centrales, son los pilares de la rebeldía colectiva del pueblo de Israel en el momento de la generación del desierto. Una es el momento del Geta Egel, el momento del becerro de oro. Idolatría absoluta. No encuentran liderazgo en Moshe, que había ido a buscar la Torá, y crean un animal de oro que los va a dirigir, liderar, llevar hacia el objetivo deseado, la tierra de Israel. Y este otro momento en el cual el pueblo de Israel habla mal de la tierra y entonces Hashem los castiga. Cuando nosotros leemos los textos nos encontramos con una idea muy interesante. Moshe Rabenu le pide perdón a Dios en nombre del pueblo de Israel por el becerro de oro, y Hashem acepta su capará, su expiación, y le dice así: Beyom pogdi upakadti, te perdono, pero que sepas que el día que me voy a recordar, me recordaré. Es decir, dejo pasar, hago la vista gorda, pero cuando me vaya a recordar yo de la realidad de lo que sucedió, no va a haber ningún momento en toda la historia del pueblo de Israel donde haya sobre la balanza la idea de premio y castigo, y Dios no lo quiera, haya una balanza hacia el lado del rigor, donde no haya un recuerdo de esta falta, de esta transgresión. Porque queda en mi memoria, dice Dios, Beyom Pogdi, el día que me recuerde, Upakati, y me recordaré. Sin embargo, Dios nos perdona, y esperamos que Dios elige constantemente no recordarse, como el amor de un padre a un hijo, que elegimos muchas veces no recordar los defectos para poder seguir adelante en ese vínculo fantástico que hay entre nosotros y Hashem, entre Hashem y nosotros. Pero cuando la Torah nos trae el pecado de los 12 espías, de hablar mal de la tierra de Israel, justamente Moshe Rabenu no logra hacer que Hashem acepte su perdón. Y entonces Moshe Rabenu amenaza a Hashem con unas palabras duras y le dice: ojo, si el pueblo de Israel no entra, dice así: Veshameu Mitzrayim, y escucharán los egipcios, Kielita bekojaja et ha'am hazeh, que has subido con tu fuerza al pueblo de Israel de Egipto para sacarlos, y los has puesto junto con una nube que los acompaña, con un bienestar, pero al final los has matado. Y entonces, ¿qué dirán? Ve'ambru hagoim, y dirán los pueblos, Vaishchatem bamidbar, que los has matado en el desierto. Moshe intenta tentar a Dios y diciéndole: ojo,
que va a haber una desacreditación de tu propio nombre. Quizás el pueblo de Israel tenga que aceptar este castigo, pero ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán los demás sobre ti, sobre nosotros? Y entonces Hashem le contesta a Moshe dos palabras mágicas. Salachti kidbareja. Te he perdonado, kidbareja, como tus palabras. Te he perdonado bajo el parámetro que tú me has pedido que perdone. Es decir, no los voy a matar a todos juntos de una sola vez. Pero ¿saben cuál fue la historia? Que Dios mata a 15,000 personas de esa generación cada año, para que al final de los 40 años toda esta generación adulta no esté y pueda entrar una generación joven al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la magnitud de este pecado? ¿Por qué justamente en la idolatría Dios nos perdona y en hablar mal de la tierra Dios no nos puede perdonar? Hablar mal, pensar mal, expresarse mal es casi natural del ser. Muchas veces simplemente en la autocrítica el hombre se expresa mal para poder visionar un espectro mejor, un espectro más amplio de su realidad y querer llegar a ser más ambicioso en sus objetivos. Ahí estaba el problema del pueblo de Israel. La Torá nos relata de que en verdad el pecado era la Lashon Hara, era que hablaron mal. Pero la perashá jasídica, el pensamiento jasídico que nos ayuda a entender un poco las cosas con una visión más constante con nuestras acciones, más coherente con nuestro pensamiento, nos dice lo siguiente. El problema no era que hablaron mal de la tierra de Israel. El problema era que hablaron mal de ellos mismos. No tuvieron bitajón, seguridad en que Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, el mandato y la responsabilidad para entrar y conquistar la tierra de Israel, para entrar y transformar la realidad nuestra en una realidad de la voluntad de Hashem en esta tierra, en cumplir con el judaísmo que depende en cada uno de nosotros. Esa generación no tuvo confianza en sí mismo. Hablaron mal, no hablaron mal del otro. No nada más hablaron mal de la tierra. El problema principal era que hablaron mal de ellos mismos. Desconfiaron de su capacidad y dijeron lo siguiente: hasta hoy todo lo que nos ocurrió fue de forma milagrosa. Y en los milagros no estamos nosotros. Es la mano de Hashem la que nos conduce, la que nos lleva, la que nos hace entrar, la que nos hace pasar el mar, la que nos hace salir, lo que nos hace saltar, lo que nos hace encontrar riqueza. Y nosotros en el fondo no jugamos nada. Pero ellos no entendieron que todos esos milagros ocurrían porque nosotros, cada uno de nosotros, éramos meritorios para que ese milagro ocurra. Y si ellos hubieran confiado en sus propias capacidades, en la Neshama, en la divinidad de su propio alma, en la fuerza y el espíritu que Hashem insufla dentro de nosotros, no se hubieran equivocado. Si se hubieran visto en el espejo de verdad, con sinceridad, hubieran entendido que la fuerza de Hashem estaba dentro de ellos mismos y no tenían que ir a ver cómo sería la conquista del futuro. Con verse a sí mismos hubieran entendido que el conquistar estaba en una lucha interna y que cada uno de nosotros tiene la capacidad hoy de conquistar su tierra, su espacio, ganarle al mal instinto, hacer que el alma divina ilumine por encima del instinto animal y las inclinaciones hacia lo mundano y lo sin sentido. Y eso Moshe Rabenu no pudo cambiarlo. Hashem le dijo: el que no confía en sí mismo no tiene la capacidad para entrar. Vamos a hacer entrar a una generación nueva que confía en sí mismo. Inmediatamente después de la falta de los meraglim, de los espías, Hashem le da al pueblo de Israel 2 mitzvot muy bonitas. Uno le dice que va a haber nisuja yain,
que cuando vamos a traer un corbán, una ofrenda en la tierra de Israel, vamos a poder ponerle vino encima, que significa que vamos a agradecer, y con esplendor, con vino, con lo mejor de la tierra. Y la segunda mitzvah, la mitzvah de Afrashat Jalá, que cuando vayamos a cocinar nuestras jalot, nuestras masas, tendremos suficiente para dar y repartir. Sacaremos para el pobre y entonces de lo que nos queda estaremos satisfechos. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad de seguir conquistando nuestra tierra aún no ha terminado. Pronto, en la venida del Mashiach. Shabbat Shalom.